prefiero la embajada. Con 10 solcitos hacemos sopa, segundo y hasta postrecito. Déjenme curar o morir en mi casa. Disolver. 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 Solamente me falta ser presidente del Perú. Terrorismo de imagen. Contracorriente llega gracias a Barrington, el casimir perfecto de pura lana. 70 años vistiendo a 3 generaciones de peruanos. Bienvenidos, eso es Contracorriente. Otra catástrofe en torno a un caso emblemático que tiene entre manos el errático fiscal José Domingo Pérez, quien obviamente trata de culparnos de todos sus males. Hoy, en una penosa entrevista que concede al La Rorro de Carlos Orozco, en la que Eloy Marchán parecía hacerle preguntas hasta preconcertadas respecto de las denuncias que nosotros aquí acogemos. No las inventamos nosotros. Su propia institución lo está investigando por desbalance patrimonial. Esa denuncia no la hemos sacado nosotros. La casa de $500,000 de Rafael Vela tampoco la hemos inventado. Y esta absolutamente inexplicable propiedad que tiene Marita Barreto en un condominio de Asia valorizada en $500,000 que nos mostró gracias a la pericia de nuestra astuta reportera Maricielo del Castillo, tampoco la hemos inventado nosotros. Y tampoco hemos inventado el hecho de que ante la Junta Nacional de Justicia caviar que presidía inicialmente Aldo Vázquez, cuando iban a ratificar como fiscal suprema titular a Delia Espinosa, hoy fiscal de la Nación, le hace el propio Aldo Vázquez una serie de preguntas respecto de propiedades que ella no ha podido esclarecer. La explicación que da Delia Espinosa es que, bueno, como estaban trabajando de remoto, pues todo el presupuesto asignado para operatividad ella se lo guardaba. Un momentito, ¿cómo es eso? ¿No? Eso más bien debiera explicar Delia Espinosa ante las cámaras que supuestamente acosan y les perturban la tranquilidad. Pero ya sabemos perfectamente bien que todo eso lo hace José Domingo Pérez para esconder una verdad tan grande como una catedral. Él, en sus casos, maneja de manera tan perniciosa y vil el manejo de sus colaboradores eficaces o incluso de sus propios investigados, que ya va dejando regado varios muertos en el camino, incluido un líder histórico de este país llamado Alan García Pérez. Y ahora vemos que por nuevamente un descuido, una dilatación, no había desde el 2019 que está el famoso José Miguel Castro, conocido como Budián por Barata, que era su codinome, esperando que le acepten la colaboración eficaz por la cual él ha dado valiosas pruebas que sirven en este proceso y que finalmente eleven esto con un acta a un juez y que pueda homologar la colaboración eficaz, cosa que José Miguel Castro se sienta protegido por la justicia que había ofrecido este señor. Pero ¿cuál es la realidad de los hechos? Un descuido, no sabemos si ya malicioso, ¿no?, para llevar a la muerte a toda esta gente, cosa que sería muy grave, porque tenemos al testigo clave del caso Villarán, donde además está en juego miles de millones en una concesión corrupta que, si se demuestra es tal, puede traerle un importante revés a Odebrecht, a Brookfield y a todos sus satélites aquí en el Perú, que siguen robándonos y que, claro, todos los medios calladitos la boca nomás porque le meten la plata, ¿no? Hacen campañas, pagan publicidad, les ponen cuñas como al programa de Rosa María Palacios, y Odebrecht viva. Novo Honor, ya no existe Odebrecht, ya nos olvidamos. Pero bueno, aquí nosotros sí vamos a contarles la verdad como es. Y a pesar de que quieran aquí allanarnos, a pesar de que hoy día ha dicho José Domingo Pérez que ha pedido directa y explícitamente a la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, que nos intervenga por ser parte de una organización criminal. Así lo ha dicho el fiscal José Domingo Pérez, ¿no? Y nosotros ya tenemos información de adentro de que están abriendo carpetas secretas, investigaciones secretas que son ilegales, y por lo cual nosotros hemos pedido a la Defensoría del Pueblo que nos otorgue la protección del caso. Pero bueno, ese es un tema que nosotros vamos a pelear desde aquí. Estamos acostumbrados a lidiar con esta gente. Somos los únicos que tenemos los pantalones de confrontar a estos fiscales que, la verdad, dejan mucho que desear en su desempeño en estos casos para que tengan
un desenlace con una condena, habiendo tantas pruebas de por medio, lo cual nos hace sospechar de que evidentemente aquí hay algo más, ¿no? Hay algo detrás. Pero en fin, de todo esto y más se va a enterar en el siguiente reportaje. Y luego viene Jenny Vilcatoma para contarnos sobre otro caso de abuso que existió en torno a una diligencia de José Domingo Pérez. Mi nombre es José Miguel Castro Gutiérrez. Soy un profesional que ha trabajado los últimos 25 años en su país, en distintas entidades públicas, privadas. Así se defendía José Miguel Castro Gutiérrez, tal vez una de las personas más importantes en el proceso judicial que se lleva contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán. A partir del año 2012 que ocupé el cargo de gerente municipal, se me han abierto alrededor de 9 investigaciones por delitos gravísimos todos. Lavado de activos, miembro de una asociación ilícita. He sido investigado y vengo siendo investigado desde hace 6 años, señores magistrados. Castro Gutiérrez, quien fue encontrado muerto con una herida profusa en el cuello en el baño de su casa este último domingo, fue gerente municipal de la gestión de Villarán y testigo clave del caso del presunto recibo de sobornos por parte del esquema corrupto Lavallato. José Miguel Castro, de 51 años, estaba esperando hasta el último día de su vida que se le acepte como colaborador eficaz. El fiscal José Domingo Pérez dijo que utilizará igual el testimonio que dio el postulante a colaborador eficaz, hoy sin vida, y que depende del juez si lo puede tomar en cuenta. Para el abogado penalista Andy Carrión, el retraso en la homologación de la colaboración eficaz y la falta de corroboración de los dichos, pruebas y evidencia que dejó Castro pierden un peso enorme, ya que quien debería dar su testimonio en el Poder Judicial hoy está muerto. Él tiene estatus de imputado, de acusado. Y como acusado, él ha brindado declaraciones en el ámbito formal. Entonces, esas declaraciones son distintas a las que él ha brindado en el marco de una colaboración eficaz. ¿Y por qué son distintas? Porque en el marco de la colaboración eficaz, él ha tenido que brindar información, individualizar ciertos responsables, tratar de aportar documentos que justifiquen la individualización de responsabilidades. Este procedimiento, que es el segundo, está frustrado, nunca llegó a ser homologado por un juez. Es por eso que es importantísima esa diferenciación. Este es el parte policial que... Él mismo, que refiere que el día anterior, a las 22 horas, vio por última vez a su hijo, dirigiéndose a descansar a la 1, el día de la fecha, siendo el caso a las 10:15. Se percata que en el interior de los servicios higiénicos visualiza a su hijo, tendido en el piso, sin vida, quien al parecer se habría suicidado. Esto hace que el perito especialista en criminalística, Dani Umpire, alce la ceja, sobre todo porque se registra que hubo un corte de 14 centímetros de largo, improbable que pueda ser autoinfligido. Ok, entonces 14 centímetros, ¿cómo equivale? Equivale todo esta prácticamente. A ver, si utilizas mi cuello de muestra. Son los 14, mire. Desde acá. ¿De acá? Sí, desde acá, desde mi dedo pulgar, que está acá, hasta acá. Es bastante. Es bastante. Es bastante el corte. Una persona cortarse de esta manera, mire, y llegar hasta ahí, no es bien doloroso. O sea, nunca se ha dado, por eso se llama atípica. Los ataques, digamos, en personas, digamos, por una estrangulación, no, por un corte, por arma blanca, mayormente son así. Mayormente van por la espalda, nunca son directos. Vuelvo a recalcar. Es un poco improbable que una persona se autolesione de esa manera. Contracorriente accedió a la siguiente información. Examen externo. El médico legista verificó múltiples heridas cortantes en cuello, laceración de músculos cervicales y venas yugulares externas, además de excoriaciones en el antebrazo izquierdo y falanges en la mano derecha. Diagnóstico: laceración de vasos de cuello por traumatismo cervical por múltiples heridas cortantes en cuello por arma blanca. Acá hay algo que me llama mucho la atención. En el caso Nilo Burga se encontraron 2 cuchillos. Y ahora se encuentran 2 cuchillos también, según el documento que me has mostrado, que también tienen restos de sangre. O sea, ¿qué quiere decir? Que usaron los 2 cuchillos.
O sea, la persona usó los 2 cuchillos con sangre. No me mato con uno y me mato con la otra. O sea, no entra eso dentro de la ciencia forense. Yo he contribuido y he colaborado con la justicia para que esta investigación salga a flote. No me he sustraído de ningún tipo de actividad judicial o penal en esta investigación. A partir de agosto del 2018, que fue dictada una orden de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país contra mi persona, he cumplido inescrupulosamente con todas y cada una de las actividades. En la escena de la muerte, su casa de la calle Madrid en Miraflores, se vio al abogado Julio Arbizu, amigo personal de José Miguel Castro, quien se excusó de dar declaraciones. Recordemos que el próximo 23 de septiembre se iniciaba el juicio contra Susana Villarán, donde están citadas a testificar distintas figuras que protagonizaron la campaña del no a la revocatoria de su mandato como alcaldesa metropolitana de Lima. Marca 40 veces no. Yo estoy impedida por el juez de conversar con los medios de comunicación sobre mi caso. Cuando pueda hablar, lo voy a hacer. Son las disculpas. Un mea culpa con los peruanos, con los limeños. El ex gerente municipal postulante a la colaboración eficaz había dado información importante sobre Rutas de Lima, o más conocida hoy como Línea Amarilla, la campaña del no a la revocatoria y la reelección del 2014. La Fiscalía no homologó sus declaraciones, por lo que nunca llegó a concretarse esta confesión. Esto, preguntarle al fiscal por qué le ha tomado tantos años y hasta el día de hoy no ha culminado un procedimiento de colaboración eficaz. ¿Qué pasó? ¿No pudo corroborar sus dichos? ¿Hubo desidia de la Fiscalía? ¿Por qué la lentitud en desarrollar esta colaboración eficaz? Entiendo de que el propio fiscal también ha declarado de que esto va a debilitar el caso, pero por supuesto, si no tienes a tu principal colaborador y nunca has tratado de homologarlo judicialmente, los resultados ya los conocemos. Se sabe que pidió defensa legal a la Municipalidad de Lima, pero esta le fue negada. Consultando expertos, una defensa de este tipo sostienen que puede llegar a costar hasta 2.000 soles mensuales. El caso se viene investigando desde el 2014. Haga usted sus cálculos. Este es el posible motivo por el que él contaba con un defensor público. El cuerpo del imputado en la presunta organización criminal Las Chalinas Verdes y testigo clave contra Susana Villarán se encuentra en la morgue de Lima, donde se está realizando la necropsia de ley. José Miguel Castro Gutiérrez está muerto y con él se lleva todo lo que tenía que decir sobre uno de los casos de corrupción más grandes y probados de los últimos años en el Perú. Yo no creo que Susana Villarán sea capaz de mandar matar a alguien. Ni tampoco creo que Julio Arbizu esté ahí presente con fines malévolos. Así discrepe con ellos ideológicamente, tengo que ser consciente de que no serían capaces de orquestar un asesinato así. Pero sí recordemos que en Brasil el juez clave del caso Odebrecht se cayó de un helicóptero, ¿no? Entonces sí hay gente mala detrás. Y lo que hay en juego aquí, en este caso específicamente, sobre todo con las concesiones de OAS y de Rutas de Lima, que han pasado a Vinci Highways y Brookfield respectivamente, hay miles de millones en juego. Miles de millones. Y si se demuestra que efectivamente aquí ha habido un soborno a cambio de esos contratos, cosa que sí iba a sostener en el juicio supuestamente José Miguel Castro, bueno, se van a ir a la quiebra y estas empresas van a perder todo lo que tienen en nuestro país. Así que sí estamos hablando de una situación que afectaría económicamente a estas empresas corruptas, ¿no? Y que sí han obrado de manera delincuencial, por decirlo de una manera benevolente en todo el caso en Brasil. Imagínense si no lo van a hacer aquí. Está por determinarse si efectivamente esto ha sido un homicidio o si José Miguel Castro decidió acabar con su vida. Y para ahondar en qué cosa puede haberle pasado, qué cosa puede haber estado sintiendo José Miguel Castro ante un fiscal indolente que no le responde a la defensa, que lo deja abandonado,
que no le da el acta para que puedan ellos tener la certeza de que ha sido aceptada su colaboración eficaz, en la que ha brindado no solo testimonios valiosos, sino ha entregado pruebas que corroboran esa información. Pero hasta que ese fiscal no haga el acta de colaboración eficaz y la eleve a un juez para que la homologue, no tenemos nada. ¿Por qué no ha hecho eso José Domingo Pérez desde el año 2019 a la fecha? Esa es la gran pregunta. Y para ayudarnos a responderla está aquí Jenny Vilcatoma, quien también, como abogada del proceso Cócteles, ha padecido algo similar. Y ahí también le arruinaron la vida a su cliente. Y ni decir de lo que pasó con Alan García, ¿no? Todo bajo las investigaciones de José Domingo Pérez. ¿Cuántos muertos más tienen que quedar regados en el camino? Mientras este errático fiscal sigue despachándose y haciendo lo que le da la gana. Obviamente con la protección de papá Gorriti e IDL detrás de esta fiscal títere Delia Espinosa, ¿no? Que hace lo que le dicen. La mucama de Gorriti, ahí está. Y sabemos que está tratando de abrir una investigación secreta, ilegal, inconstitucional en contra de este medio y otros que la ponen en evidencia. Pero aquí estamos con gente valiente. Jenny Vilcatoma nos acompaña esta noche. Jenny, ¿cómo estás? Bien, Augusto. En primer lugar, yo quiero hacerle llegar mi más sentido pésame al padre del señor José Miguel. No imagino cuánto dolor debe estar padeciendo este señor mientras una institución indolente como es el Ministerio Público, a través del fiscal responsable del caso, ni siquiera se ha preocupado por hacerle llegar ¿Tú crees que ese sentido? ¿Cómo percibes esta frialdad con la que este desgañitado fiscal ya parece que echado al abandono, ¿no? Evidentemente estos fracasos y la presión mediática sobre él le ha pasado factura, ¿no? Hoy día en este podcast de Carlos Orozco no se le veía muy bien, ¿no? Los casos emblemáticos que me ha tocado conocer en los diferentes cargos que he ejercido me ha dejado una lección. Tanta ineficiencia a veces no es casualidad. O ya no resulta creíble que una persona cometa los mismos errores en los casos emblemáticos como el que estamos viendo el día de hoy. Ok, retrocedamos. Este es el nuevo fracaso, ¿no? El de Villarán, que es un fracaso evidentemente motivado porque quieren dilatar, debido a que Susana Villarán es fundadora de IDL, amiga de Gustavo Gorriti, entonces han dejado eso para el final cuando tenían todas las pruebas. Y además era un caso más importante porque era una funcionaria, ¿no?, de alto nivel, la alcaldesa de Lima. Keiko Fujimori no era nada en ese momento y era un tema de financiamiento. Pero ellos priorizaron obviamente caso Cócteles porque políticamente eso era lo que quería Gorriti y ellos obedecen al gran jefe. Pero cuéntanos qué pasó en tu experiencia en este caso. Sí, encuentro graves similitudes en lo que le pasó al doctor Luis Mejía Leca. Yo fui su abogada en la colaboración eficaz. Vamos a parar un minuto, Jenny. Podemos mostrarle al público de quién se trata, porque han habido muchos actores en el caso Cócteles, miles, ¿no?, de testigos o 200, y lo que queríamos es, ahí está, ¿no? Este es el caso de Luis Mejía Leca, era tesorero de Fuerza Popular, y a este señor le destrozaron la vida. Jenny Vilcatoma fue su abogada y nos va a contar cómo fue que José Domingo Pérez obró en tanto a la supuesta colaboración eficaz de este señor en este caso. Y lo hago para que se encuentren las similitudes con lo que ha ocurrido hoy con el señor José Miguel Castro y también con el abogado, lo que acaba de manifestar el abogado del señor Arzubialde. Ahorita, que me parece con Albina en el programa de Milagro Leiva, sí. Que tiene que ser evaluado si de lo que se está tratando es de la hostilización a los testigos y colaboradores para que finalmente o se desistan o les desaprueben la colaboración eficaz y finalmente los dejen en un juicio oral donde no se han podido defender nunca desde el inicio de la investigación. ¿Qué sucedió con el doctor Luis Mejía Leca? Él me busca en un momento muy crítico de su colaboración eficaz. Antes de mi persona habían participado otros abogados, pero él me busca desesperado. Acababa de fallecer su esposa en el COVID, le estaban pasando cosas muy graves en su vida personal y él me busca y me dice, no sé qué hacer porque estoy años en este procedimiento. He dado toda la información que la Fiscalía me ha pedido desde el principio. Le ha dado resultados a la Fiscalía, la información de calidad que le he dado.
pero no se cierra mi colaboración eficaz y estoy a punto de desistirme por la desesperación en la que se encontraba. Con mi experiencia como exfiscal y exprocuradora, le recomendé que no renuncie a la colaboración eficaz, que si ya había decidido proporcionar información, ese era el camino para lograr no solamente su libertad, sino que pueda salir de este proceso con el beneficio, con los derechos premiales que te da una colaboración eficaz. Ese es el trato, ¿no? Ese Yo es te el doy trato. información pertinente, tú la corroboras. Si te sirve, me absuelves. Pero, pues, ¿no? pero al darte esa información de calidad, estoy poniendo en riesgo mi vida. Así es. Me puede matar. La mafia me puede matar. Ya, lo Eso que ha pasado sucede. con José Miguel Castro, que Así no es. tenía ningún Lo que tipo de ahora protección, tenemos, ni judicial, porque no estaba homologado el acuerdo, ni tampoco ninguna custodia policial ya a portas del inicio del juicio oral, ¿no? Lo que se tiene que investigar es lo siguiente. En el caso del doctor Mejía Leca, desde que inicia la investigación, se somete a un procedimiento de colaboración eficaz y se inicia la investigación por 2 delitos. Tengas en cuenta que el colaborador o el aspirante ya no se defiende, Augusto, desde el principio de la investigación porque tiene una promesa o que al ser Una homologada protección fiscal, o te da A una cambio de la información. te da una exención de la pena o una reducción tan importante que te va a poder vivir tu vida en libertad y renovar tus expectativas y poder salir del grave problema que tienes, siempre con el riesgo de tu vida. Entonces, en ese sentido, él no se había defendido en la investigación preliminar ni preparatoria y le pasaron de 2 delitos a 4 delitos. Y él no se había podido defender porque su condición era de aspirante a colaborador eficaz y no podía litigar contra la fiscalía. Entonces sucede que cuando le aumentan de 2 a 4 delitos, lo pasan a la acusación, lo incluyen en la acusación. Pero eso no es ilegal. Ahí, por supuesto que es ilegal porque vulnera los derechos fundamentales de aquella persona que no se ha podido defender. Tú lo pones en una condición tal que no puede litigar contra ti porque como fiscal tú tendrías que Pero tú estás confiando en que la fiscalía después te va a proteger, así es, pues. te va a proteger y que va a haber un acuerdo. Entonces tú vas dando información, O sea, traiciona a sus Así colaboradores es, eficaces. En el interés de querer lograr tu libertad, tú sigues dando información en la creencia de que esa información que tú estás dando te va a servir para poder salir por lo menos absuelto o con una disminución considerable de la pena. Ya, ¿y qué pasó en el caso del tesorero de Llegó la etapa intermedia y el doctor estaba acusado por 4 delitos sin habernos podido defender. Entonces, el doctor me busca desesperado después del fallecimiento de su esposa en una situación crítica y me dice, acompáñeme, quiero hablar con el fiscal, quiero hacerle saber mi situación grave, hacerle saber que he enviudado. Al fiscal José Domingo Pérez. Así es. Fueron a verlo. Acompáñeme para poder pedirle y explicarle que finalmente no son 4 delitos por los que yo me empecé con esta investigación y que esto me perjudica. En buena cuenta lo que se quería era tener un diálogo dentro del procedimiento de colaboración eficaz con el fiscal responsable para tratar el tema del colaborador y que se logre finalmente un acuerdo que le dé tranquilidad y que se pueda apartar de toda esta estela de situaciones. Y que le sirva a la fiscalía con información valiosa y prueba, porque el fiscal se olvida de lo indispensable que es para él la información que le da un colaboración. Lindo es convocarlo, ¿no? Invitarlo, convencerlo y luego cuando no te responden, cuando no te dan el beneficio que tú has pedido. Entonces, pero Jenny, ¿qué también sucedió? hay un tema de que tiene que proteger a los colaboradores eficaces. Ahorita vamos a hablar de eso porque lógicamente están codificados algunos. No, es más. Y si lo tiras al asador, pues lo pueden matar. Pueden verse en tal grado de desesperación que pueden perfectamente decidir acabar con su vida, ¿no? ¿Por qué? Porque llegó el día en el que fuimos a hacer esa conversación y simplemente se generó un conflicto. Pero finalmente, en su desesperación, el doctor firmó un acta en la cual dijo, reconozco los 4 delitos. Quiero acabar con esto, doctora Vilcatoma. Firmemos esa acta. Pero es un abusivo, ¿no? Es un abusivo. Así es, se firmó el acta. Ya. ¿Y qué pasó? En toda la etapa intermedia mandó escritos y decía, ya firmé, ya reconocí, ahora haga el acta para irnos a la homologación. ¿Y qué sucedió? Toda la etapa intermedia nunca nos contestó. Y cuando logró el auto de enjuiciamiento, desaprobó la colaboración eficaz, diciendo que como ya había logrado el auto de enjuiciamiento, ya no necesitaba mayores datos y que el doctor Luis Mejía Leca no había querido reconocer los 4 delitos. Palabras más, palabras menos, eso está en un acta. Ya, ¿cómo está hoy ¿Cómo está hoy día el doctor Luis Mejía Leca? Con un grave problema cerebral, porque de la noche a la mañana, acabada la etapa intermedia, a puertas de un juicio oral,
el doctor Mejía Leca tenía la colaboración eficaz desaprobada. No nos habíamos defendido en ninguna etapa del proceso. Teníamos que entrar al juicio oral sin ningún tipo de medio de prueba para poder defendernos, porque en el camino se hace una defensa, pero en apariencia, porque tú no pero puedes ¿qué pasó? litigar. ¿Le dio un derrame? Sí, algo? le dio un derrame cerebral de tal forma que él no se pudo presentar en condiciones adecuadas. Los colaboradores eficaces de José Domingo Pérez o se suicidan o los matan, porque no sabemos qué ha pasado todavía con José Miguel Castro, o también puede haber decidido ya ante toda esta frustración que sentía y obviamente que le dé la espalda a José Domingo Pérez a portas al juicio, puede haber tomado una decisión fatal también. O están con derrame cerebral, o sea, sí, y con su vida seguimos arruinada. Permitiendo que este fiscal vaya dejando regados los cadáveres a lo largo de su experiencia, que los casos se le derrumben como castillo de naipes con el caso Cócteles, se le va a derrumbar también de Susana Villarán. Sí, es un juicio y eso ya no es casualidad, pues. Así es. ¿Por qué no es casualidad? Porque el día de hoy el abogado del señor Arzubialde ha dicho lo mismo, que ya se participó en la colaboración eficaz, que ya se corroboró y que el 2021 se terminó la etapa de corroboración y que 6 veces le ha pedido que se cierre el acuerdo de colaboración eficaz con el acta y hasta el día de hoy no hay respuesta. Que el fiscal no responde. Sin embargo, ¿qué ha sucedido en el camino? Y acabó la etapa intermedia. Está en condición de acusado. Por supuesto que tiene que preocuparse una persona que está a punto de empezar un juicio oral porque lo están imputando y lógicamente esa persona no se ha podido defender. ¿Y cuál es la razón? Para cualquiera le entra la desesperación en el sentido de no entender por qué el fiscal no te hace el acta si ya el procedimiento de corroboración ha terminado. Y lo mismo habría estado sucediendo con el señor José Miguel, porque habría ido la semana pasada en estas mismas circunstancias a pedir que este procedimiento se cierre porque su preocupación era el inicio del juicio oral. ¿Y qué tan difícil es hacer esta acta de colaboración eficaz y elevarla a un juez? Si el procedimiento de corroboración terminó, le podrá tomar pues una semana. Ya, pero desde el 2019, o sea, 6 años. Ya no hay una justificación razonable. ¿Y 6 años se puede demorar un acta de colaboración eficaz? Es irrazonable. Ya. Y el abogado del señor Domingo Arzubialde lo ha dicho el día de hoy. ¿Y qué va a pasar? Porque yo lo escuchaba en la mañana a Julio Rodríguez, que me imagino diría, bueno, ya esto tiene que estar homologado hace tiempo. Y todos si está homologado, pues vale en corte, ¿no? Claro, vale en la corte, claro. pero no está homologado y por lo tanto no sirve. No sirve, en absoluto, no sirve. Vaya a favor que se le ha hecho a Susana Villarán, ¿no? Claro, es empezar un juicio oral sabiendo que vas a perder. Sabiendo que vas a perder, porque todos creíamos que con el reconocimiento que había hecho Susana Villarán en los medios de comunicación de haber recibido dinero, teníamos un juicio probado. Pero resulta que ella ha seguido un alegato de inocencia y no ha reconocido en el proceso. No, si Rafael Vela dice, no, esa declaración es en la radio, no pasa, parece su abogado. Y claro, lo que iba a pasar en el juicio era que, oye, en esa declaración Susana Villarán menciona que yo y José Miguel Castro. Así es. Entonces, José Miguel Castro, explíquenos. Así es. En el esquema era el número 2. Ya, entonces, en esa explicación, en el juicio oral, iba a caer Susana Villarán y no iba a poder escapar. Entonces, qué conveniente, ¿no? Que ahora el señor ya no esté más. Sí, y otra cosa y que no esté homologada su colaboración eficaz. Que no se va a usar. Todo gracias al señor José Domingo Pérez, que habla de mafias, ¿no? Que habla de organizaciones criminales, que habla de intervenir a los medios que le son incómodos. ¿Por qué? Porque lo buscamos en la calle, en la vía pública, para pedirle alguna explicación sobre todo esto que se le cuestiona, sobre todas las graves fallas, errores, y yo diría que hasta con algunas complicidades, con algunas complicidades para hacer larga esta cosa, y que al final Susana Villarán va a afrontar este juicio también sin ninguna medida de restricción para que se pueda fugar a Brasil cuando quiera. Inmediatamente. Así y hay un tema muy importante. Y Lagarto también se puede fugar. Y ese es el Ministerio Público que tenemos, pues, lleno de lagartos y de caviares que hacen lo que les da la gana. Y nosotros no podemos hacer nada. Impávidos ahí, tenemos una fiscal de la Nación que desconoce la ley y de una manera burda y absolutamente inaceptable impone sus criterios, desconoce abiertamente la autoridad de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Lo acaba de decir Delia Espinosa, nosotros no nos debemos, no estamos subordinados a la Junta Nacional de Justicia, nosotros solamente en la Junta Fiscal Supremo decidimos y punto. O sea, ¿qué es esto? Así es. Mira, para mí es muy importante que en estas circunstancias, Augusto, se ponga de relieve
las circunstancias que están viviendo testigos con clave en reserva, colaboradores eficaces, agentes especiales. Habría que investigar, ¿no? Que por el ¿Cuántas víctimas de José Domingo Pérez hay? Por el manto de la confidencialidad están ocurriendo situaciones irregulares que las personas no pueden ni ir a quejarse en ningún lugar, de forma tal que, como en este caso en concreto, tenemos que la colaboración ni siquiera fue objeto de acta de acuerdo a nivel fiscal y no llegó siquiera al Poder Judicial y toda esa información no se va a utilizar. Entonces no puede ser que las personas que deciden brindar información a la Fiscalía tengan que estar desprotegidas o tengan que morir. Lo más importante es preservar la vida de una persona. Esas personas ya sacrificaron todo, están dejando de trabajar, están poniendo en riesgo su vida. ¿Qué merecen? Lo único que necesitan es protección integral y para eso está el UDAVIF, una institución maravillosa dentro del Ministerio Público que salva vidas, pero que no puede moverse si es que el fiscal no emite una disposición de integración de una persona a este sistema con una protección integral, ¿cuál? Psicológica, legal y policial. No, pues que les conviene que se mueran, pues. Por eso, lo que hay que investigar aquí es qué es lo que ha pasado con el señor José Miguel Castro. ¿Tenía protección? ¿Lo habían incorporado? ¿Y cuántas otras personas están en estas mismas condiciones? Porque debe ser una grave llamada de atención que el juicio de Susana Villarán esté a punto de empezar en septiembre y existan personas como el señor José Miguel Castro y el señor Domingo Arzubialde que no tienen el acta de colaboración eficaz. Es una vergüenza. Susana, ¿qué debemos esperar? ¿Qué? ¿Se pensaba desaprobar días antes? ¿Dejar a estas personas indefensas y tener que llevarlas a un juicio oral como le ocurrió al doctor Luis Mejía Leca? Yo creo que este es el momento indicado para hacer la voz de esas personas. Está petardeando los juicios desde adentro, a favor de Debe Odebrecht. de investigarse. ¿Ya nos queda más claro o no? Muy porque bien. las personas no pueden morir de esta manera, Gracias. estando dentro de procedimientos que deben garantizar su integridad y se debe de cumplir el acuerdo. Lo que se promete se tiene que cumplir dentro de un procedimiento de colaboración eficaz. Muy bien, gracias Jenny por haber estado con nosotros. Vamos a hablar más de este tema sin duda, porque nadie más lo habla, solo nosotros nos atrevemos, pero aquí estamos con los pantalones bien puestos. Así que hay para rato. Vamos a analizar a fondo cuántos son víctimas de estos abusos de José Domingo Pérez. Vamos al corte y regresamos con un cliente del abogado Carlos Rivera Paz, uno de grueso calibre, acusado de liderar una organización criminal que desfalcó al Banco BBVA por $200 millones. La fiscalía pedía la prisión preventiva, pero ups, alguien le avisó y desapareció y no estaba en el momento del allanamiento. Qué bueno, qué bien tener abogados así. ¿Será que le han soplado a alguien? No sabemos. A continuación, tras la pausa, les contamos todo. Siente el Perú en danza, una experiencia inmersiva asombrosa. Adquiere tus entradas en Join Us. Conoce más en www.danzaperú.pe.